¿Qué proyectos tenés para tu vida? ¿Qué planes tenés? ¿Qué valores? ¿Va a haber veracidad? ¿Va a haber renuncias a situaciones que sabemos que nos perjudican o nos perjudicarán? Una fe real sobre la roca nos va a sostener y nos va a ayudar a renunciar a prioridades que sabemos que nos están perjudicando y que nos van a perjudicar más, y que nos van a llevar a una sequía espiritual si no consideramos lo que Dios nos ofrece a través de su palabra. Qué feo es vivir la sequía, ¿no? Ya estamos viendo sequías, incendios, inundaciones, muertes, de todo tipo. El planeta está conmocionado, está confundido como el ser humano, completamente alterado. Pero si no lo hacemos todo en base a la voluntad de Dios y a su palabra de Dios, la sequía espiritual que el mundo ofrece, a pesar de tantos adelantos, ¿saben qué nos ofrece al pueblo de Dios? Sequía espiritual. ¿Por qué? Porque estamos tan atados, ligados, vemos nuestros niños que se ponen mal cuando le ponemos límites en tantos aspectos de tantos progresos beneficiosos que tendrían que ser beneficiosos, pero muchas veces son perjudiciales. ¿Y cómo nos ocupamos para eliminar lo que nos perjudica? Volvamos a cuando tomamos una decisión con el Señor. Qué lindo, qué hermoso se mencionó el apóstol Pablo, cuando el apóstol Pablo a la iglesia de Filipos en el capítulo 1:6 dice: el que comenzó la buena obra la perfeccionará. La perfeccionará. El que comenzó este año y es un hijo de Dios, o te has convertido en estos primeros días, o te estás pensando en tomar una decisión, el Señor te promete que se va a perfeccionar. Pero ¿saben cuándo se logra todo esto? Cuando yo decido, como vamos a leer ahora, despojarme del viejo hombre. ¿Estás decidido a despojarte del viejo hombre? De que cada día te está perjudicando y te lleva, te arrastra, te toma y te arrastra hacia la sequía espiritual. Cada día despojarnos del viejo hombre y que la nueva vida en Cristo en este año pueda deslumbrar a la humanidad perdida. Efesios 4:22 y 25 dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre. ¿Te sacaste el ropaje viejo? ¿Te estás sacando el ropaje del viejo hombre? Si te has entregado al Señor, ¿te estás poniendo el nuevo ropaje? Época de Navidad, Año Nuevo, Reyes, todo el mundo movilizado, comprando cosas, regalos. Y está bien, todo esto es hermoso, a todos nos gusta. Pero mientras tanto te estás sacando el ropaje del viejo hombre y vestirte del nuevo hombre bien reluciente, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Lo que hace la mente, lo que hace el raciocinio, creados según Dios. Dios nos creó con mente y razonamientos nuevos, ¿no? Sin pecado, nos creó así. Creados según Dios,
en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, cuando dice, muchas veces he dicho, cuando la palabra dice por lo cual, es para que si estabas distraído mientras leías, ahí enfocate. Desechando la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Desechad la mentira, desechemos todo lo que el viejo hombre propone y ofrece, y a veces para ocultar situaciones personales, familiares o del cuerpo de Cristo en la iglesia, ocultamos cosas que nos van a ir perjudicando. Busquemos la sabiduría de lo alto, la sabiduría que Dios ofrece a sus hijos, a su pueblo. Iniciemos este año nuevo, que ya pasaron unos días, y sabemos que Dios nos ha creado con cuerpo, que hay que cuidarlo, con alma, con emociones, voluntad, razonamiento, decisiones y espíritu con mayúscula, que es el aliento de Dios, el espíritu, el soplo de verdadera vida que Dios nos ha dado. Al descubrir así que muchas veces muchos son engañados, como muchas veces hemos dicho, yo soy la buena persona, no miento, no hago mal a nadie, ¿de qué me voy a convertir? Astucia satánica. No pienses que sos buena persona si no tenés a Cristo gobernando en tu vida. Puedes ser buena persona, amable, amorosa, que habla la verdad, que trabaja, estudia, que todo sigue bien. Pero cuando descubrimos que tenemos que haber despojado el viejo ropaje y vestirnos de la ropa nueva, de la ropa que el Señor nos ofrece a través de la obra de Cristo, de la sangre de Cristo y del Espíritu Santo, hay que decidir, hay que tomar una decisión en este año, pero sobre la roca firme, no cambiante, no con raíces superficiales. Un cambio de naturaleza, y el secreto es descubrirlo cuando nosotros mismos nos damos cuenta que estamos cambiando sin a veces darnos cuenta, porque el Espíritu Santo está tocando las fibras más íntimas del corazón y de la mente nueva, si realmente te has quebrantado ante el Señor. Nuestro Creador quiere ser nuestro Salvador, porque nuestro Creador dejó de ser Salvador después del pecado, y vinieron los profetas, y vinieron las leyes, y vinieron los reglamentos, y vinieron todo, y a través, como no lo pudimos cumplir, Cristo vino, dijo, envíame a mi Padre. Lo imposible lo hizo Cristo por nosotros, derramando esta sangre. Prometernos vida eterna. Vamos a leer algunos versículos de Romanos 12. Romanos 12, la palabra de Dios que dice, son los deberes cristianos. Voy a leer los versos 2 y 3 en principio. Empieza diciendo, no os conforméis a este siglo. Cuando dice este siglo es el mundo. Lo creó Dios, pero este mundo ahora está viviendo perdido en un siglo destructivo de ateísmo, de inmoralidad, de progresos, de mucha ciencia, muchas cosas beneficiosas, pero cuando dice no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento
para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, que como es agradable y perfecta. Pensá en estas dos palabras. La buena voluntad de Dios es agradable y perfecta. Y sigue diciendo, digo pues, también para que prestemos atención, por la gracia que me es dada, dice el apóstol, ¿no?, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Y siga hablando. Después lean el Romanos 12, tendríamos los creyentes que saberlo de memoria. Hay que machacar. ¿Por qué acá habla de cordura y de medida de fe? No todos somos iguales, no todos podemos tener los mismos dones o talentos transformados por dones por obra del Espíritu Santo. No todos somos iguales, no todos tenemos que añorar lo que un don de un hermano o de una hermana o de un joven. Si el Señor nos ha dado otra medida de fe, una medida de fe que quiere que nosotros la aprovechemos al máximo, con fidelidad a nuestro Dios, ¿lo estamos haciendo? ¿O lo transitorio de esta vida pesa más que lo eterno? Y dedico más tiempo, la balanza se hace esto. Lo temporal y lo espiritual queda ahí, flotando muchas veces. Lo digo por todos nosotros, empezando de mí. Estemos atentos. Cordura espiritual necesita el creyente para vivir de acuerdo a su voluntad de Dios. Y en relación a este siglo también voy a leer Gálatas 1, 4 y 5. Acá habla el apóstol a la iglesia de Galacia también, porque este siglo viene, como decimos, con toda la maldad y corrupción y con todas las sutilezas que nos engañan muchas veces. Gálatas 1, 4 y 5. El cual, habla de nuestro Señor, se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo. El presente siglo es malo, lo dice. El Señor vino a librarnos, Jesús en la cruz, del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. No estoy diciendo yo que el presente siglo es malo, lo dice la palabra de Dios. Por más progresos, por más beneficios que hay, el presente siglo es malo. Y el presente siglo está destruyendo la vida, quiere destruir la vida del creyente y de la iglesia. Y es cuanto más tenemos que estar dispuestos a amarnos y a respetarnos unos a otros, a tener la sabiduría de lo alto y vivir de acuerdo a los planes y proyectos de Dios. ¿Esto se hace de un momento a otro? No. La vida cristiana es un proceso. Cuando habla de acuerdo a la medida de fe, esa medida de fe, el que comenzó un día la obra, la quiere perfeccionar, pero ¿dejás vos que se lo perfeccione? ¿O el viejo ropaje a cada 2x3 te lo volvés a poner? ¿O me lo vuelvo a poner? Es un proceso progresivo que nos tiene que llevar a aumentar nuestra vida espiritual, no vivir en apariencias de piedad.
como dice también el apóstol Pablo, se lo dijo al joven Timoteo, ¿no? La apariencia de piedad no va. Hay que ser o no ser. Es un proceso. La vida real cristiana es una transformación progresiva con todas las debilidades que podemos tener a llegar a la meta. ¿Y cuando llegamos a la meta? Cuando partimos de este mundo, con todas las debilidades que tenemos, pero como ahora vamos a ir viendo en otros pasajes, el Señor conoce las intenciones de nuestro corazón. Y leímos que lo que Dios ofrece, la voluntad de Dios, es agradable y perfecta. Y reparte a cada creyente de acuerdo a su voluntad y no de acuerdo a lo que nosotros pretendemos muchas veces. Pero Él demanda de nosotros amor, que nos revistamos del amor sobrenatural, que nos amemos unos a otros, que nos respetemos unos a otros y que ese amor y unanimidad vaya en crecimiento progresivo. Nuestro Dios es un Dios de orden, un Dios de equilibrio, un Dios que añora que en su iglesia haya orden, en la vida personal de cada uno de nosotros haya orden para que la bendición y la obra del Espíritu Santo pueda ser real en nosotros. Dijimos como título, una vida auténtica. No hay que vivir de apariencias de piedad. Las apariencias destruyen. Nos destruyen primero a nosotros mismos. Nosotros disimulamos algo, aparentamos algo, años y años, ¿cómo vivimos? Tenemos que ir al psicólogo o al psiquiatra después, porque nos destruimos nosotros mismos. Nuestro Dios es un Dios de orden y de equilibrio, y no de apariencia. Cuando Jesús empezó a ministrar, vino al mundo y fue eligiendo a sus seguidores, sabemos que eligió una variedad de personas, ¿no? De diferente. Empezó de los pescadores, llegó a recaudador de impuestos, a médicos, a personas de diferentes pensamientos, a religiosos, fue eligiendo y los fue formando a la luz de la palabra de Dios. Y en la palabra de Dios en Mateo, de los capítulos tan importantes, del 5 al 7, habla del Sermón del Monte. Y vamos a leer un pasaje del 1 al 12. Pero quiero que en casa lean todos estos capítulos y machaquen en este primer mes del año, investiguen, estudien bien y descubran lo que nos dice el Señor. Acá Mateo del 5 al 7 nos habla del Sermón del Monte y dice las multitudes, aunque lo criticaban, se burlaban, la mayoría de las multitudes lo seguían porque añoraban escuchar la palabra de Dios, porque Él dice, sus discípulos también estaban ansiosos. Él abriendo su boca, Jesús, que dice, les enseñaba diciendo, y vamos a escuchar atentamente las bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Después vamos a ir analizando algunos aspectos. Sigan bien, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón,
porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Bienaventuranzas. ¿Qué es una bienaventuranza? No, la bienaventuranza no es una emoción. Quiere decir felices, dichosos, alegres, contentos. No es una emoción que depende de la circunstancia del momento, ser bienaventurado. Debemos ser felices espiritualmente, dichosos espiritualmente, bienaventurados espiritualmente, aunque estemos tristes, aunque estemos angustiados. Yo sé que esta semana muchos de nosotros estuvimos tristes por lo de Graciela y de tantos enfermos, necesitados, orando, clamándole al Señor. La bienaventuranza no tiene que ver con las circunstancias del momento, y que estoy contento porque el trabajo me va bien, estoy bárbaro económicamente, también eso es un motivo, pero hablamos de entrada equilibrio, lo secular, lo espiritual y los valores morales integrales. Aunque estemos tristes por situaciones que estemos atravesando, mis queridos hermanos, ¿quién no tiene tristezas quiénes no tenemos tristezas por situaciones que están pasando en nuestras vidas, en nuestras familias, en las iglesias, en el mundo que está sutilmente perdido? El Señor nos quiere librar de las tinieblas y que en forma sutil muchas veces nos seduce y nos arrastra. No perder el gozo de la salvación. Esto encierra las bienaventuranzas. El gozo espiritual de haber conocido al Señor y de ser partícipe, y que un día Él comenzó la buena obra en nosotros y nos salvó. Pero para eso estemos atentos, para no retroceder, como dice la palabra, para perdición. ¿Qué entendemos por pobres en espíritu? ¿Ser miserable? Pobres en espíritu son los que queremos seguir el ejemplo de Cristo. Humildad, mansedumbre, ejemplo. Pobres en espíritu, no, aquí estoy yo. Humildad, no decirle no al orgullo, no a la vanagloria, no a la autosuficiencia, no a ocultar cosas, no respetar, a no respetar el orden bíblico, sino respetar el orden bíblico. Esto es igual humildad espiritual. Es sujetarnos a la palabra de Dios en forma auténtica, como dice el título, auténtica. Crecer progresivamente de acuerdo a la medida de fe que tenemos, que adquirimos o que comprendemos, eso de acuerdo a la educación, de acuerdo a la preparación que cada uno tengamos.
en forma auténtica, crecer e ir abandonando todo lo que al Señor no le agrada. ¿Y por qué dice que los pobres en espíritu? Dice, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Sos humilde? ¿Sos espiritual? Te pertenece el reino de los cielos. Los mansos. ¿Qué quiere decir? Porque los mansos está en relación con lo anterior, ¿no? Ejemplo del Señor. El Señor era manso. Le agredían, mentían, lo maltrataron. Al llevarlo a la cruz abrió su boca, dicen, no abrió su boca. Cuando los fariseos lo perseguían, le decían, está mintiendo, hacía sanidades, milagros, y no lo reconocían. Los maltrataba ahí. La mansedumbre del Señor tuvo un límite. ¿Recuerdan en este momento cuál fue uno de los límites? ¿Qué hizo el Señor cuando lloró sobre Jerusalén, cuando llegó al templo y que vio que el templo se había transformado en un negocio, en vendedores de palomas, de ganado, haciendo negocio? ¿Qué hizo? Siguió manso, pateó, dice que pateó la mesa, ¿no? Pateó a los que estaban contaminando los valores espirituales. Y dijo que la transformaron a mi casa en la cueva de ladrones. Mis queridos hermanos, temblemos frente a estas actitudes que este Dios de este siglo está ofreciendo al pueblo de Dios, a nosotros que somos su iglesia, a este pequeño muñón y a todos los pequeños muñones dispersos por todo el mundo. Mansos, humildes de corazón, pobres en espíritu. El Señor quiere transformar nuestro viejo hombre. ¿Le permitimos? Quiere que este templo sea transformado, donde está morando su espíritu, donde el corazón, donde están las emociones, la voluntad, el raciocinio, el nuevo pensamiento, el pensamiento de Cristo, la nueva naturaleza, que no se transforme en una cueva de ladrones. ¿Cómo accionó ahí Jesús? Y los mansos, dice, heredarán la tierra. ¿A qué tierra? ¿La tierra de este mundo? Ya está, el mundo está acá. ¿A esta tierra se refiere? Vamos a leer en Apocalipsis 21:1. Dice el apóstol Juan, cuando el Señor se manifestó en el Apocalipsis acerca de los últimos tiempos y la venida de Cristo. Dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Se refiere a la nueva, pasaje, cuando dice heredarán la tierra, vamos a heredar estos cielos nuevos y tierras nuevas, pero tenemos que ser mansos, humildes de corazón, espirituales, equilibrio en lo transitorio, en el trabajo, estudio, funciones, aunque tengas un cargo de presidente o de jefe, equilibrio en todos los aspectos. Tercer, los que lloran, dice. ¿Cómo? ¿Cómo puede decir bienaventurado? ¿Puedo ser feliz si estoy llorando?
Jesús lloró sobre Lázaro muerto y sobre la Jerusalén contaminada en cueva de ladrones. Los que lloramos, ¿qué? Nuestras miserias espirituales. ¿Estás llorando por tu miseria espiritual? Yo estoy llorando por las cosas que me cuestan abandonar o no quiero abandonar. Los que lloran por no poder abandonar el pecado, pero lloran, quieren abandonarlo, dice, recibirán consolación. Si vos estás llorando porque no podés ganar el mundo, si estás llorando porque no te aplauden, porque no podés vanagloriarte, si estás llorando por todo lo que el mundo ofrece y no podés lograrlo, ¿te va a consolar el Señor? No, el Señor nos va a consolar cuando lloramos lo que no podemos abandonar o no podemos cambiar. Y tenemos que clamarle al Señor, postrarme y decirle, Señor, tengo tal situación que no la puedo dejar. Tengo tal adicción que no puedo abandonar. Necesito tu consuelo, necesito tu consolación para poder hacerlo. Esta es la bienaventuranza que el Señor espera de nosotros. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. De la justicia humana, a veces rogamos para que la justicia humana sea manejada, sea dirigida de lo alto. Pero cuando nosotros nos manejamos por la justicia de la palabra de Dios y buscamos la justicia de la palabra de Dios, ¿qué dice? Serán saciados. Los que tienen hambre y sed de justicia serán saciados. Los que lloran, consolados. Hambre y sed de justicia, saciados. Se refiere a esa justicia real, la de lo alto, la que proviene de Dios. No la humana, la justicia a mi conveniencia. Quiero ganar un juicio aunque hice trampas, aunque miento, pero quiero ganarlo. ¿Es justicia? No, no es justicia. El Señor quiere saciarnos, quiere dejarnos satisfechos de su voluntad y de su palabra. Los misericordiosos serán compasivos cuando tenemos compasión y misericordia de los necesitados a todo nivel, especialmente a los necesitados espiritualmente. No es fingir misericordia y burlarse de atrás, fingir misericordia y criticar, fingir misericordia y hacer otra cosa. Los misericordiosos, seamos compasivos con los necesitados, con los hermanos, con el prójimo que no tiene al Señor, al mundo perdido. Seamos cautos, sabios, prudentes, porque dice que los misericordiosos van a alcanzar misericordia. Los de limpio corazón. La sangre de Jesucristo, dice, nos limpia de todo pecado. Es el corazón, centro de nuestra vida física, el latir, pero el latir espiritual nosotros también tenemos que medir. Nuestra mente, nuestra voluntad, nuestras emociones, nuestros pensamientos están relacionados con los valores espirituales de acuerdo a la medida de fe. Los de limpio corazón, ellos, nosotros vamos a ver a Dios. Ellos verán a Dios. Los pacificadores, los generadores de paz, que generan un clima de paz, ellos también
serán llamados hijos de Dios. Ellos también seremos como creyentes pacificadores si realmente obedecemos a la palabra de Dios. Luego sigue diciendo, la sal del mundo, la luz del mundo, la sal da sabor, evita la corrupción, evita que se descompongan los alimentos, la luz ilumina, que se vea lo que no corresponde. Pero qué importante, mis queridos hermanos, que seamos, como hemos leído, las bienaventuranzas, que seamos hijos de Dios verdadero. Inclinemos nuestros rostros y pensemos en este momento en qué situación estoy yo. ¿Estoy gobernado por la medida de fe que el Señor me ha dado? ¿Estoy dejando que Dios produzca crecimiento en mi vida y que comenzó un día la buena obra? Puede ser un día, un año, este año, 50 años, pero que necesitamos ser cambiados cada día. Escuchar su palabra y renovar nuestra fe cada día. ¿Estamos disponibles, Señor? Te pido en esta mañana que tú obres en nuestros corazones, en los que estamos aquí no están. Si hay alguien que no te tiene, si hay alguien que todavía no te ha aceptado como Salvador personal, ayúdalo a que pueda cambiar, pueda recibirte, pueda aceptarte como su Salvador y que la sangre de Cristo que tú has derramado los limpie de todo pecado. Lo pedimos y te lo agradecemos en nombre de Cristo, nuestro Señor y Salvador.